La decisión de Standard & Poor's de rebajar la calificación a Colombia envía un mensaje al gobierno para que reduzca el gasto público. También envía mensaje a quienes aspiran a ser presidentes para que no hagan promesas que no podrán cumplir, como la de rebajar impuestos. Standard & Poor's redujo la calificación por debilitamiento de la economía y dificultades para reducir el déficit. Es un mensaje a que actuemos en el déficit fiscal y en la deuda pública para evitar que perdamos el grado de inversión como país. Y aún a pesar de la reforma tributaria, si no fuera por recursos extraordinarios provenientes de la multa a las compañías de telefonía móvil, probablemente no se cumplía la meta de déficit fiscal. Sin embargo, aún se mantiene el grado de inversión y se espera que dirán las otras agencias. Standard & Poor's es la líder, la que conoce más de América Latina. Creo que va a ser inevitable, posiblemente no ahora, sino más adelante, que las otras dos calificadoras de riesgo sigan el mismo camino. Los expertos consideran que es un llamado de atención que todos tienen que tener en cuenta, no solo el gobierno. Que las calificadoras de alguna manera sí están dando un mensaje de que no hay espacio para el populismo en términos fiscales en este momento en Colombia. No es suficiente con decir voy a bajar los impuestos si no tengo fuentes alternativas con que financiar el gasto público o si no simultáneamente también estoy haciendo un recorte de gasto público. Dicen que es un claro mensaje para que se comiencen a hacer mejor las cosas. En identificar fuentes alternativas de ingresos tributarios, por ejemplo, por la vía de controlar la evasión, para que tengamos los recursos suficientes para financiar el gasto. Varios organismos internacionales habían reducido sus proyecciones sobre Colombia. Una decisión así vendría en cualquier momento, por eso el mercado ya lo había anticipado. Llevamos hablando de esto 2 años, de la posibilidad de una bajada de calificación, por lo tanto esto no es una gran sorpresa para el mercado. La decisión llega en un momento en que la economía atraviesa una etapa de desaceleración que ha golpeado el consumo. Mauricio, muy buenas noches. Hola Paula, ¿qué tal? Empezamos con su tema, hablando de economía, y le quiero trasladar la pregunta que se hace hoy todo el mundo después de conocer la decisión de esta calificadora de riesgos, porque creo que la pregunta no puede ser otra, y es ¿qué pasó? Si se supone que la reforma tributaria que se hizo, que esos 2 puntos de IVA que le han dolido tanto a la gente en su economía personal y familiar, pues eran justamente para que esto no pasara, y ahora tenemos una baja en la calificación. Eso por un lado se pregunta la gente, ¿qué pasó? Y lo otro es, ¿qué va a venir para los colombianos? ¿Más impuestos? O sea, una pregunta es qué pasó y otra qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Casi nada. Sí. Listo. Mira, Paula, Es lo que la gente quiere saber, yo sé. La gente allá en su casa con su arroz, con su huevito sentándose, calificadora de riesgo, grado de inversión, Standard & Poor's, vamos con calma. Las calificadoras de riesgo son como esas agencias que dicen si usted es buena paga o es mala paga, o si Juan Pablo es buena paga o mala paga, que van diciendo este se colgó en sus deudas, este ténganlo en la lista negra, este pónganlo en el boletín. Esas agencias calificadoras de riesgo hacen el mismo ejercicio a nivel internacional. Por lo tanto, van diciendo, un país como Colombia es buena paga o es mala paga, ahí vamos más o menos. ¿Qué sucedió? Una de las 3 calificadoras más importantes del mundo, que es Standard & Poor's, terminó bajando un nivel la calificación a Colombia. Otro de los terminachos que vimos por ahí es el grado de inversión. ¿Qué es el grado de inversión? Es como el 3, por debajo de 3, rajados, no nos prestan plata, la gente nos mira feo, etcétera, etcétera. Por encima de 3, pues mejor tener 5, pero si estamos un poquito por encima, todavía estamos pasando el año. Las 3 calificadoras de riesgo tienen a Colombia por encima de 3. El tema con Standard & Poor's es que la bajó a 3, es decir, nos dejó un nivel por encima de lo que se considera rajado. Por lo tanto, es una señal de alerta, es un jalón de orejas, es una luz de alarma, pero todavía no estamos en una situación en la que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno lo rajan? Los fondos de pensiones de Estados Unidos, que son una inmensa cantidad de plata, dicen a Colombia no se le puede prestar plata, no se le puede invertir plata, y otros inversionistas y fondos internacionales terminarán haciendo lo mismo. La situación no es crítica, pero sí es una advertencia. Paula pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Pasó que se cayó el precio del petróleo en el 2014 y eso significó que el gobierno colombiano perdiera la 1/5 parte de sus ingresos. Hagan de cuenta ustedes que el presupuesto familiar se les reduce en una 1/5 parte. Y para subsanarlo, Paula, usted se acuerda que se hizo una reforma tributaria. Claro. Nos subieron 3 puntos el IVA y con eso quedaba más o menos cubierto el hueco. ¿Qué pasa ahora y qué es lo que advierte Standard & Poor's? Que esa misma reforma tributaria dice, en el año 2019 se le baja de manera importante los impuestos a las empresas, porque son de los más altos de América Latina, y ese hueco, lo que está viendo Standard & Poor's es que no se está financiando de ningún lado. Se esperaba que el crecimiento económico, con una economía más vigorosa, generara más ingresos tributarios, pero el crecimiento está muy pasmado y sin posibilidad de sustituir esos ingresos por otros, Standard & Poor's dice, ustedes se tienen que poner las pilas.
Ahora pueden tener cubierto el hueco, pero en el 2019 no lo tienen cubierto y algo tienen que hacer. ¿Qué hay que hacer? Por una parte, hacer más ajuste fiscal, más todavía. Por otra parte, muy probablemente una nueva reforma tributaria al próximo gobierno. Y por otra parte, que no haya candidatos por ahí diciendo que van a bajar impuestos, porque eso es la maravilla y todo el mundo vota por ellos, porque el palo no está para cucharas. Entonces, más o menos en esas estamos. La gente dice, ¿y a mí qué? Pues que la economía está delicadita, digamos que no está rajada, no se nos vino encima la noche, pero sí estamos en situación delicada y eso hace que debamos ser muchísimo más exigentes y muchísimo más cautelosos con los votos que vamos a poner en las elecciones presidenciales por las plataformas que verdaderamente sean consistentes con la situación de la economía. Sabe que creo que ese discurso de la economía, de qué van a hacer los candidatos a la presidencia con la economía, va a entrar a jugar un papel tan decisivo como el tema de la corrupción y los acuerdos de paz, que no lo teníamos tan en el radar de una manera tan prioritaria. Después de esto, va a estar ahí en primera línea.